Recibimos a Emanuel Elizondo, director de alfabetización digital de la Secretaría de Educación de Jalisco, para profundizar en la integración de la inteligencia artificial con propósito, ética, tecnología y pedagogía para mejores resultados en el aula. Por favor, un fuerte aplauso para Emanuel Elizondo. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder formar parte de este gran congreso para líderes educativos y sobre todo poder estar enfrente de tantos profesionales de la educación. Fíjense que ahorita que estaba platicando Grecia, nos pidió que cerráramos los ojos y que recordáramos a ese maestro. Yo recuerdo a un maestro con mucho cariño. No sé si pudiéramos poner mi presentación. Recordé a este maestro que se llamaba Carlos. Ya saben, anteojos, camisa de vestir de manga corta, 3 bolígrafos, el rojo no podía faltar, bigote, medio peloncito, y allá vamos para allá, ya casi. Y, ya se me adelantó. Ya vieron a Carlos aquí, ¿verdad? Ahí se los voy a presentar. Creo que allá, tiene que ser a ti. Ahí está. ¿No? Más abajo, aquí. Más abajo. No, creo que abajo, arriba. A ver, dame. ¿Cambió? ¿No? Ya se nos adelantó Carlos. Ahí está Carlos. A ver, levante la mano. ¿Quién tuvo un maestro? Otra vez este Carlos. Ahí está. ¿Quién tuvo un maestro similar a Carlos? Un clásico, ¿no? Carlos, con su gran libro de Baldor, también un clásico y un terror para algunos. Pero también tenemos la otra versión de Carlos. Ese también era otro Carlos que teníamos ahí. Y Carlos, con esta imagen o con otro rostro, era, ya saben, ¿no? El típico maestro que se iniciaban las clases a las 7 de la mañana, él estaba a las 6:30 ahí. Incluso recuerdo que llegábamos a la secundaria todavía medios dormidones, con frío, con la mochila yo creo con más peso que el peso que traíamos por la desmañanada. Y en el salón de clases ya estaba el pizarrón escrito, todo lo que íbamos a ver en esa sesión. Y la sesión era muy clara. Era nombrar lista, ¿cuánto? 5 minutos, ¿no? Éramos como 40 y tantos alumnos. 15 minutos se iban nombrando lista. Luego era copiar lo que él había copiado en el pizarrón. Media hora, bien, media hora. Y luego, después de eso, era, y aparte, que necesito el cambiador. O me le cambian a la siguiente. Ahí, bueno, sí, ahí está. Y se puede una más. Era nombrar lista, ya dijimos, copiar media hora, copiar más rápido, punto extra. Y el examen, si me le cambian a la siguiente, el examen era exactamente lo que habíamos copiado, pero ahora de memoria, ¿sí o no? Digo, no todos, pero sí tuvimos algunos maestros así. Le cambiamos a la siguiente. Y entonces me pongo a reflexionar y justamente lo que decía Grecia, ¿no? Técnicamente, pues Carlos era un chat GPT, porque copiábamos lo que nos daba y a veces ni siquiera lo procesábamos, porque era todo rápido para ver quién acababa primero. Le cambian a la siguiente, por favor. Entonces, en ambos casos, alguien dicta, en ambos casos, alguien copia, y en ambos casos nadie sabe si hubo pensamiento en el proceso. Siguiente. Y entonces hoy estamos preocupados porque los alumnos están copiando las respuestas de ChatGPT y nos preguntamos si realmente están aprendiendo cuando de alguna manera estamos cambiando simplemente de maestro, ¿no?
A mí me gustaría saber de aquí, ¿quién ya tomó un curso para generar buenos prompts o para planear con inteligencia artificial? 1, 2, 3, 4, bastantes. ¿Quién ha asistido a conferencias similares a estas, a congresos donde se habla de inteligencia artificial? Pues quiero pensar que también la gran mayoría. Sin embargo, al menos lo que vamos a hacer hoy en día en esta charla es, más que dar respuestas, vamos a generar preguntas. Vamos cambiándole a la siguiente, por favor. Vamos a ver cuál era la ventaja de la forma en la que trabajaban nuestros maestros. Y era, ya saben, dictado, transcripción y examen. Ventajas, pues ya sabemos, ¿no? Estructura de control grupal, claridad sobre lo que se estudiaba y desarrollo de habilidades básicas de escrituración, no. Era muy, muy simple. Pero ¿cuáles eran las desventajas? Pues aprendizaje superficial, rol pasivo del estudiante y evaluación limitada de retención. ¿A qué les suena esto? ¿Te parece a lo que estamos viviendo? No, poquito, ¿verdad? Copiábamos rápido, en el examen memorizábamos rápido y al menos me tocó que había maestros que tenía que escribir la respuesta a pie juntilla de lo que él nos había dicho que era la respuesta. Y era el reto, y si había un error ahí, ya nos ponía mal y era así como de éxito, ¿no? Mira, ahí está, te faltó una palabra que venía aquí y era importante. Adelante, por favor. Bien, fíjense, llevamos décadas evaluando la capacidad de reproducir información y ahora que una herramienta lo hace mejor que cualquier estudiante de 15 años, estamos indignados. Luego hablamos de pensamiento crítico. A ver, levante la mano de aquí, ¿quiénes son directores? Vamos a hablar un poquito del tema de los directores. Soy director también, ¿eh? El pensamiento crítico. Les pedimos a los docentes que trabajen el pensamiento crítico con sus alumnos, sobre todo ahora con la llegada de la IA. Pero luego viene este otro tema, ¿no? ¿Me le pudieran cambiar? O no sé si estuviera el cambiador por ahí. No, ok. Pensamiento crítico, pero dentro de los límites que no incomode a nadie. Ya saben, que vuelen, pero que vuelen bajito. Aquí que los vamos a controlar. Porque lo que se sale de ese límite, pues ya nos genera un problema. Entonces hay como una incongruencia que de alguna manera representa este famoso meme que anda por ahí, ¿no? Necesitamos un proyecto escolar innovador este año. Quiero ideas nuevas y algo que marque la diferencia. Y cuando sale ese maestro innovador, ¿qué pasa? Ahí está, ¿no? Vámonos. Pero también entiendo a los directivos. O sea, a lo mejor decirlo aquí con el micrófono es súper fácil, ¿no? O sea, hay que dejarlos que sean disruptivos, innovadores. Pero la realidad es que si el docente se sale un poco de la línea, el salón sale de control. Si un docente va al baño 5 minutos, cuando llega ya los muchachos ya tumbaron la puerta. Me decía la otra vez un colega director, decía, bueno, es que ¿cómo podemos generar estos ambientes que ustedes mencionan si dentro de la escuela todo lo que te imagines que puede pasar, va a pasar? Y entre menos posibilidades de riesgos tenga yo, hay más seguridad. Y lo que necesitamos en las escuelas es seguridad. Entonces, como esta disyuntiva que vivimos los directores, que vivimos los maestros. Y esto se va en cascada porque al mismo tiempo que yo le pido a los docentes seguridad, el docente busca lo mismo con sus alumnos. Y entonces el perfil de Carlos, pues muchas veces es necesario. Y ahí está Carlos, miren. Carlos evita conflictos con directivos y supervisión. Tiene su estrellita. La clase se percibe como ordenada porque está en control y está disciplinada. Todos calladitos, escribiendo turbo. Los alumnos están sentados en silencio y trabajando. No sé si todavía ocurre eso hoy en día, pero reducen quejas por ruido, desorden y falta de control de grupo. O sea, ese grupo no vamos a tener ningún tema, porque aparte es el maestro que llega temprano y se va justo cuando dan el timbre. Protege al docente ante observaciones, reportes o visitas inesperadas, y desde lo institucional es el modelo, el típico modelo de maestro que no va a generar problemas. Y a veces como directivo preferimos eso.
Nos sale más barato un docente que se mantenga en esta estructura que alguien que busque salirse poquito de lo habitual. Porque muchas veces con tan solo decidir hoy dar la clase al aire libre, ya en la escuela ya se nos movió todo, ¿no? El orden en una escuela no es el enemigo del aprendizaje. Porque también hay que aclarar eso, ¿eh? No estoy satanizando que el orden sea malo. El orden es necesario. Un orden debe ser una condición de dignidad. Ahí está, gracias. Un salón sin estructura es un salón libre. Perdón, un salón sin estructura no es un salón libre, es un salón abandonado. Si en una escuela, si en un salón de clases, el maestro deja hacer lo que quiera a sus alumnos, pues es un control, es un total descontrol. Sin embargo, el orden que tienen hoy está al servicio de quién. Porque por un lado tenemos dos tipos de orden. Tenemos el orden que protege, tenemos el orden que crea condiciones para que algo importante pueda ocurrir, el orden que permite que un alumno responda de manera equivocada y que nadie se burle, el orden que dé estructura para que el alumno sepa qué va a suceder en el salón de clases, porque son dos tipos de orden. Si tenemos orden para evitar conflictos, este orden que son reglas a rajatablas, pues lo único que estamos haciendo es administrar el miedo. Pero si tenemos orden para que el alumno se sienta cómodo y en libertad de poder aprender, pues lo estamos haciendo bien. Y fíjense bien, si el orden se basa en el miedo, entonces no tenemos un problema de integridad académica porque decimos, es que el alumno está copiando el chat, es que la inteligencia artificial nos va a volver menos inteligentes. Sin embargo, esto tiene que ver con una cultura escolar, porque las herramientas y las tecnologías siempre van a estar al alcance de los seres humanos y en las instituciones ni se diga. Pero la cultura escolar, lo que decidimos hacer con esas herramientas, pues depende de lo que se trabaja en la escuela. La cultura es lo que pasa cuando nadie está mirando. Es lo que el maestro hace cuando el director no está. No lo que hace cuando el director se asoma. Es lo que hace lo que el alumno aprende y lo que realmente valora. A mí me gustaría saber cómo enfrentan ustedes estas nuevas tecnologías, porque la verdad es que los que están en el salón de clases y los que saben lo que realmente está ocurriendo son ustedes. ¿Quién me pudiera platicar un poco a qué se están enfrentando ahora con este tema del chat? Digo, porque ya tuvimos por ahí a un enemigo público en su momento que se llamaba Wikipedia. Hoy en día se llama ChatGPT o Gemini. A mí me gustaría saber cómo lo viven. A ver, allá. ¿Le prestan un micrófono, por favor? Hola, Hola. a todos, buen día. Pues bueno, yo estoy en la carrera, soy maestra de la carrera de Tecnologías de la Información, casualmente. Venimos de la UTT Arriba Reynosa. Entonces, al principio cuando empecé, yo estoy aprendiendo prácticamente con mis alumnos. Los alumnos prácticamente nos llevan de encuentro. Por eso es indispensable estarnos adaptando a los nuevos cambios y sobre todo estarnos capacitando en este mundo tecnológico. He descubierto IAs que yo ni siquiera me imaginaba, porque el más famoso es ChatGPT. Y después sigue Gemini y después DeepSeek y lo que le sigue. Canva y lo que le sigue. Entonces, pues con base a mi experiencia, la verdad es que desde mi punto de vista, nosotros podemos automatizar los procesos. Y como estas nuevas generaciones son más visuales, pues hay que estar viendo la forma de cómo despertar el interés en el alumno, haciendo presentaciones más atractivas, más visuales, más creativas. Y pues yo con mis alumnos soy feliz porque aprendo de ellos y de repente como que les inspiro esa confianza en el que, a ver, cuéntenme, ¿qué otra IA han utilizado? No les voy a quitar puntos. Y todo así como que, mire maestra, existe esta otra. Y nosotros hasta pagamos, hacen grupos inclusive para poder pagar una inteligencia artificial
con un solo pago trabajan varios. Entonces, es una parte muy interesante. Yo amo la IA porque pues la manejo al derecho y al revés. Entonces, hay muchos y grandes beneficios. Claro, siempre de la mano con lo que es la integridad académica, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias. ¿Me repites tu nombre? Lorena Paz. Oye, Lorena, a Lorena la tuvo fácil, la verdad, porque es maestra de tecnológicas, ¿sí o no? Pero a ver, un maestro que no sea de tecnológicas que diga, no, pues es que es todo un reto porque el muchacho ya me trae la tarea hecha y hasta le pone aguacate y no sé qué tantas cosas, porque se lo hace la IA. A ver, vamos viendo esta otra parte. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Ángel Ruiz Esquivel. Soy director del Colegio de Bachiller del Plantel 04 Tampico. Y bueno, me llama mucho la atención la pregunta que hace usted. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos como los directores para poder realizar todo este tipo de actividad? Y más que nada es adaptarnos a los cambios. Si hablamos de la escuela nueva, la escuela tecnocrática, lo que hacemos un director es, para empezar, no podemos perder el orden. Usted lo dijo ahí. Si dejas ahí a los alumnos unos momentos, el alumno te rompe una ventana, agarra un balón, te rompe la puerta, eso es cierto. Pero más que nada es el hecho de ir adaptándonos a los cambios, crear responsabilidades y algo muy importante, la ética, ¿sí? Las políticas que nos puedan normar el buen uso de la tecnología y poder aplicarlas en las aulas y con los mismos maestros. Es difícil a veces la resistencia al cambio, pero no imposible. Entonces, yo como director considero que es adaptarnos a los cambios que nos está marcando las nuevas tecnologías de la información, pero hacerlos con responsabilidad, más que nada. Gracias. Excelente, ¿eh? Mencionaste unos temas muy importantes, sobre todo el tema ético, que ya lo mencionaba también Grecia, y creo que incluso los documentos que andan por ahí de la UNESCO, que salieron en el 21 o 22, a lo que está sucediendo hoy, creo que tendrán que cambiar, porque como que tenemos la creencia de que los jóvenes iban a estar pasivos ante la llegada de la IA para que el docente le dijera, camínale un poquito más, ahí detente, y nos estamos dando cuenta que, ya lo decían allá, es que los muchachos ya la usan, hasta me dicen, no, maestra, mire, el chat GPT ya se quedó atrás, ahora lo nuevo es, no sé, Open Cloud o anda uno por ahí. A ver, aquí creo que hay uno. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Armando Barrón, Ciudad Victoria. Vengo en la delegación de la Universidad Politécnica de Victoria. Fíjate que a mí me llama la atención algo que resulta muy interesante, la propuesta de este Congreso Internacional. Pero yo quiero traer a la mesa de debate algo que está sucediendo a nivel internacional. En Europa, en la India, se está queriendo legislar precisamente para limitar el uso de menores de edad a las redes sociales. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que todavía falta mucha educación en los propios usuarios, en los propios menores de edad, para poder usar de manera adecuada las tecnologías. Y luego les estamos dando una herramienta, inteligencia artificial, que te crea, te diseña, incluso sustituye el pensamiento, el razonamiento para darme una tarea, para darme un resultado. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, casos muy sonados donde menores de edad se exponen de manera muy importante a través del uso de estos medios de comunicación. También nos lleva a la preocupación de que en el ámbito educativo hace falta mucho reforzar la parte de el conocimiento, el manejo, la experiencia de las tecnologías de la información para orientar a los jóvenes. Y ahí viene ahí viene la interrogante, y esa interrogante se la quise exponer a Grecia, pero creo que estamos en una buena mesa de debate como para poderla analizar. Y es, ¿qué tan útil realmente representa la IA para el alumno? Independientemente que él resuelve un resultado o él resuelve una necesidad que es atender una tarea, pero que realmente es útil, o sea, realmente representa un factor de cambio, porque lo vemos innovador. Pero si ustedes o nosotros nos ponemos a analizar los grupos de WhatsApp de esos jóvenes, te vas a dar cuenta que la inteligencia artificial la están desvirtuando, incluso para hacer imágenes obscenas, para generar bullying a los compañeros, para generar bullying ante los maestros, para generar una serie de condiciones adversas a la naturaleza misma de la tecnología. La tecnología está diseñada en la esencia para generar conocimiento, para generar desarrollo. Sin embargo, creo que la mentalidad de un menor
todavía falta también orientarla, educarla y sobre todo acompañarla. Y esa yo creo es la parte más importante de esta propuesta y del planteamiento que hago es cómo nosotros podemos hacer que realmente potencien de manera positiva esas herramientas. Porque en realidad no se trata de no ser innovadores, no se trata de no crecer, sino se trata de que realmente cumplan una función vital en el desarrollo del ser humano. Definitivamente creo que has acertado en el comentario que nos compartes. Es una herramienta. Digo, ahorita pues, es el boom, ¿no? De la IA y creemos que todo se resuelve con IA, pero al final de cuentas va a llegar y se va a acomodar donde le toca, como le ha tocado a todos los adelantos tecnológicos que hemos vivido, porque el ser humano es ser humano y creo que está muy por encima de lo que puede hacer cualquier IA, ¿no? Creo que más adelante lo vamos a ver ahorita en la presentación y creo que algunas preguntas de las que vienen ahí vas a poderlas trabajar, que creo que de alguna manera la respuesta ya la tienes, ¿no? Pero a ver, vamos dándole. Buenos vamos días. una más y continuamos. Va, allá. Buenos días, Ernesto Javier Vara Núñez, Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. Yo en lo personal, cómo utilizo la IA y le digo a los alumnos que es válido 100% copiar, pero aquí lo importante, hemos hablado de ética, de que nos apropiemos del conocimiento y como bien lo hemos visto aquí y lo sabemos, el pensamiento crítico es importante y la responsabilidad como docentes es que guiemos a los alumnos para que se use de una forma que nos ayude a todos. Gracias. Gracias, gracias. Definitivamente la cuestión ética, el tema de copiar que ha existido desde los egipcios, ¿no? Copiaban ahí lo que estaba en las rocas y al final de cuentas es parte de un proceso, pero tendremos que manejarlo con mucha ética. ¿Le cambiamos a la siguiente? Ahora, ¿qué parte de lo que ocurre en tu escuela no se podría hacer hoy con una máquina o con la IA? ¿Vamos? Si la respuesta es casi todo, me preocuparía. Pero si la respuesta es casi nada, también. Al final de cuentas, la tecnología, y lo veo aquí con los que estamos presentes, la tecnología se tiene que utilizar, es necesaria. Obviamente, hoy en día es un aprendizaje compartido. Ya este tema de que el docente era el que tenía el conocimiento y el alumno era el vaso receptor, definitivamente ya cambió. Escuchaba ahí el rol, ¿no? Un rol completamente horizontal, donde aprendemos juntos, compartimos y yo solamente voy guiando ese proceso. Y ahí está, ¿no? Anteriormente el conocimiento era escaso y estaba en la cabeza del maestro. Hoy en día el conocimiento está en la nube y el rol del maestro y de la escuela tendrá que cambiar. Y una escuela que no se adapte a ese cambio, pues va a ser una escuela que va a estar en constante conflicto. ¿Y cómo era el modelo? Pues bien básico, ¿no? Había un transmisor, un receptor que iba armando este andamiaje y después venía la parte que medía cuánto había retenido y qué tanto podía hacer con eso, pero casi siempre ciñéndose a una estructura. Y si se salió un poco de esa estructura, pues en el examen no nos iba bien. Pero hoy, lo que nos tiene aquí, con la llegada de la inteligencia artificial, pues entonces, ¿qué significa saber? Porque ya nos dimos cuenta que lo que evaluábamos como conocimiento, pues hoy en día está en tela de juicio, ¿no? ¿Es memorizar? Pues la inteligencia artificial, la verdad es que lo hace bastante bien. Buscar, pues los buscadores de Google, a la perfección. Sintetizar, hazme un resumen del resumen y que parezca que lo hice yo, ¿no? No, menos, todavía parezca más que lo hice yo. Digo, porque si creíamos que eso era saber, las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué le queda a la escuela frente a la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos queda ante el reto de la llegada de la inteligencia artificial? A ver, aquí vamos a estar participando para hacerlo un poquito dinámico. Si quieres, cámbiamele una más. Ok. Ahí déjamela. Yo considero que nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿qué nos queda a la escuela? Empezar a conocer. Porque si somos parte de estas comunidades
ya vivimos con la tecnología, ya vivimos en estos acuerdos internacionales, en estos avances tecnológicos y educativos que existen. Entonces, nuestro primer compromiso como líderes educativos tiene que ser el aprender lo nuevo que hay en la mesa. No puedo quedarme en decir, no me tocó, yo aprendí de otra manera, porque entonces estaríamos enseñando a nuestros alumnos a un mundo que ya no existe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, aprender. Y ahora, si el colectivo está a mi cargo, darle ese acompañamiento para que ellos también aprendan, conozcan las diferentes herramientas. Y lo mencionaba hace ratito Grecia, parto de los intereses del niño y entonces dejo de pelearme porque traen un celular, dejo de pelearme porque en sus casas viven solos. Hablamos de las generaciones de cristal y de cómo se rompen tan fácilmente, pero son las generaciones que han vivido más solas y viven guiados o acompañados por un aparato electrónico. Y no se los vamos a quitar y no les vamos a poder cambiar ese mundo. Entonces, ¿qué nos queda como escuela? Aprender que ese es el mundo en el que ellos viven, que de ahí aprenden, que de ahí experimentan y nosotros empezar a empaparnos de su mundo y empezar a utilizar esas herramientas a nuestro favor para así desarrollar el pensamiento crítico y enseñarle a discernir, porque la tecnología no es el Facebook, no es el Twitter, o sea, no es el ex, y los papás ven a los niños jugando con esos aparatos y dicen, es que mi hijo sabe mucho de Roblox, de tecnología, pero realmente sabe procesar la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocerla para enseñarlos a discriminar qué es lo que me sirve y cómo lo puedo aplicar, facilitándome la vida, pero sí aplicándolo a un aprendizaje. Fíjate, comentas algo súper interesante, dices, tenemos que aprender a aprender. Y la mejor manera de aprender para los que somos acá de la generación nueva, vamos a decir nueva, pues es aprender en comunidad. Y creo que estos espacios justamente buscan eso. Ahorita los escucho y en realidad uno viene a aprender de ustedes, honestamente. A ver, allá atrás. Buenas tardes, doctor Roberto Lozano de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. ¿Y qué nos queda a las instituciones educativas en cuanto a la inteligencia artificial? Enseño diseño gráfico en la carrera de mercadotecnia. He tenido cambios muy abruptos de una generación a otra. Como maestro de diseño gráfico y que cualquiera lo puede adaptar en el contexto que enseñe, el año pasado, cuando enseñaba a manejar los programas de Adobe, me di cuenta que poco a poquito los alumnos empezaban a integrar algo de la IA en cuanto a imágenes, pero era muy breve. Su intención era aprender el programa. Esta generación que acaba de pasar, me di cuenta de que muchas de las tareas, cuando me las entregaban, eran imágenes generadas con IA, donde le decían al prompt, hazme esta etiqueta con este diseño, con este personaje, con esta información. De momento las empecé a ver y dije, qué padre les quedaron, pero empecé a ver un patrón en el cual dije, esto ya no está bien. ¿Qué es lo que me queda de aprendizaje? Porque estamos aprendiendo, al igual que ellos, a manejar la IA y a entender los resultados que obtenemos. Es lo que decía la conferencista anterior, revisar procesos. El año que viene, con esta generación que tengo, es que me elaboren, en mi caso, en mi contexto, que me elaboren directamente en el salón esas imágenes, ese trabajo. Y aquí te lo voy a revisar, porque yo lo que quiero es que aprendan a ver el proceso. Sin embargo, me ha dado gusto que varios alumnos ya empiezan a ser conscientes de que la IA no es completamente certera. Comentarios entre ellos. ¿Sabes qué? Es que no nos dio lo que nos estaba pidiendo el maestro. Entonces, poco a poquito ellos ya no se están dejando llevar únicamente por lo que les entrega, sino que ya están empezando a manejar ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque los mismos maestros empezamos a decirles, si lo hiciste con IA, ok,
pero esto no es lo que yo te pedí y necesito que lo cambies o lo reestructures. Fíjate, súper interesante lo que comentas porque hablas de procesos en el conocimiento o en el manejo de la IA. En un primer momento la IA, ya lo ponías también nuevamente el ejemplo, Grecia decía, bueno, es que se dio el caso de este cuate que le pidió a la IA y lo aventó tal y como fue, pero tú ya hablas de un segundo proceso, dices, mis alumnos ya se empiezan a dar cuenta que aunque la IA parece que lo hace muy bonito, le falta algo. Y quizás, y digo quizás porque lo estamos viviendo la historia, en un futuro, con este tema de conversación para pedir instrucciones, vamos a vivir un proceso muy similar al que vivimos ahora sin la IA, pero con la IA adaptada. A lo que voy es que lo más seguro, que así va a ser, es que vamos a estar usando la inteligencia artificial y el proceso lo vamos a estar viviendo, porque al final de cuentas, una vez que pasas la primera etapa del wow de la IA, viene la decepción. Y en esa decepción es cuando empezamos a aprender, pero ya usando la herramienta a nuestro favor. Entonces, digo, ahí nos comentas una forma de cómo lo ha venido llevando, ¿no? Muy bien, dos más, ahí aquí vamos a tener y otra acá. Bueno, ¿me escucho? Sí, Bien. no me veo. Bueno, en su momento le tuvimos miedo a las calculadoras. Decían que no nos iban a dejar aprender a hacer operaciones matemáticas. Después le tuvimos miedo a las computadoras. Y bueno, ahí me tocó el paso del uso de la calculadora y la computadora, pero gracias a la calculadora y gracias a la computadora pude hacer muchas más cosas que las que hubiera hecho nada más si hubiera sido todo a mano. Entonces creo que aquí hay que aprovechar, eso, a fin de cuentas la IA es una herramienta, toda herramienta se puede usar para bien o para mal. El chiste es saber utilizarla de manera para ayudar para ponerle a los alumnos retos mayores que sabemos que van a poder hacer más cosas y se van a ayudar con la IA que los retos que les poníamos antes, porque estaban limitados por el tiempo que iban a tardar a lo mejor en desarrollar un programa ellos solos de la nada o hacer cálculos ellos solos de la nada. Mis maestros, como ya sabían que teníamos computadora, como ya sabían que teníamos calculadora, nos pedían cosas más retadoras, nos pedían cosas de mayor trascendencia y eso me permitía a mí como estudiante, cuando lo fui, a avanzar mucho más que lo que hubiera hecho si no hubiera utilizado esas herramientas. Creo que en la IA ahora lo que tenemos que cambiar no es el tipo de tareas o proyectos que pedimos, sino qué pueden hacer los estudiantes con la IA que les ayude, pero que su pensamiento crítico no se haga a un lado. Eso es el punto. Excelentísimo. También fíjense aquí, oro molido, lo que hemos estado platicando, creo que hay temas que podemos ir por ahí almacenando en nuestro disco duro, si estamos hablando de. Y uno más, seguimos con la presentación y ya andamos casi cerrando. Bien. Buenos días, soy el doctor Ramsés Garza, del CONALEP Miguel Alemán 259. Me llama la atención varias que han hecho los compañeros, varias preguntas. Definitivamente los profesores lo hacen en clase. Aquí sería, ¿qué estrategias podrían tener los profesores para eso darlo a sus alumnos? Y que no se hagan adicto a la IA, porque es muy importante. Otra de las cosas, no nada más es en las escuelas. Si lo vemos a nivel general, en otras carreras o ya en lo laboral, yo como médico, nos llegan pacientes donde me dice, es que lo vi en la IA, me dijo que me tomara esto, esto y esto. Chequé estos signos, síntomas y me dice que tengo esto. Y eso está causando que haya una adicción que parece una droga y que pues aquí es cómo poder hacer para evitar eso, que sean adictos primero los muchachos, los jóvenes y dependiendo del nivel, porque no nada más, como le digo, es a nivel escolar, es a nivel ya general, donde gente que ya tiene incluso tiene profesiones y lo están tomando de otra manera. Algo que me llamó la atención también es lo que dijo la primera catedrática, pues hay errores que a veces se van o lo están buscando y hay errores que te pueden costar. Entonces, más que todo es el enfoque, cómo poder hacer para
a nuestros profesores, capacitarlos para ese tipo de situación, porque ellos lo hacen, pero es diferente hacerlo con los alumnos y mucho más con personas que ya terminaron sus estudios, que a veces estamos más cerrados. Gracias. Fíjate que vamos a decir, ese miedo que hay de que la IA nos pueda presentar su peor cara, creo que para muestra lo que está sucediendo aquí, ¿no? Creo que las participaciones que hemos tenido de docentes están dejando en claro cómo lo están implementando en su salón de clases, algunos temas de incertidumbre que se puedan dar, pero de alguna forma, si el docente que ya está sucediendo se está formando para formar a estos alumnos con criterio, la IA, como lo hemos venido hablando todo este tiempo, va a ser una herramienta que al final de cuentas se va a acomodar como se acomodó en su lugar el tractor, por decirlo así, cuando se evolucionó del arado a este tipo de máquinas. Y el miedo siempre ha estado presente cuando una nueva tecnología y algo tan disruptivo como es la IA llega a nuestras vidas. Pero estamos en este proceso de aprendizaje y creo que estos foros nos van a servir no para dar respuestas, como decía, sino para generar conciencia y juntos como colectivo poder saber cómo se van a ir manejando nuestras instituciones. ¿Podemos cambiar la siguiente? Bien, y aquí sería importante reflexionar si nuestra escuela solo sirve para transmitir información, para cumplir con un temario, para preparar estudiantes para exámenes que miden la retención, pues entonces, ahí está. Entonces nos estamos quedando cortos. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a reforzar en nuestras instituciones? Pues de entrada, la formación del carácter. Porque si hay algo que la inteligencia artificial, al menos hasta ahorita, no puede hacer, tiene que ver más con habilidades blandas. Lo que creíamos que era lo más fácil resultó ser lo más difícil para la IA. Habilidades blandas. Generar seres humanos capaces de pensar críticamente. Y ya nos han dado un montón de ejemplos aquí de cómo lo están llevando a cabo desde sus instituciones. Siguiente. Capaces de colaborar, de crear. Dejar de trabajar de manera pasiva y hacer un trabajo colaborativo donde todos estemos creciendo al mismo tiempo. Ya lo decía, era muy tardado hacer un proyecto con los alumnos y por ende tenían que ser más simples. Ahora que están estas herramientas, estos chats que te pueden generar imágenes, video y todo, pues ahora el reto debe de subir. Porque si voy a seguir haciendo lo que ya hacía cuando la IA no estaba, pues a los alumnos les va a sobrar tiempo. Decidir con criterio ético en contextos que nadie sabe cómo serán todavía. Justo lo que estamos viviendo. Hay incertidumbre de no saber qué tanto le abren a la llave de la IA, qué tanto la cierran. Países como Francia que comentan que están retirando algunos de los dispositivos como los celulares del salón de clases, que cabría contextualizar que retiran los dispositivos de los alumnos, pero ellos tienen una clase con tecnología, con tabletas y computadoras. Ahí si se lee la nota completa podemos darnos cuenta que no es que les están quitando la tecnología. Ok. Tenemos que aprender a integrar la inteligencia artificial en la escuela. Ya lo decías, es sí o sí, no hay opción. Es como el agua, ¿no? Se expandió para todos lados, en el campo de la medicina, en el campo de la salud, en el campo de la educación, la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse. Y nosotros tendremos que adaptarnos al ritmo de cada uno. Digo, sí se hablaba de que está evolucionando muy rápido, pero también yo me pongo en el lugar de los que no nacimos en una generación, como los chicos de ahora que de veras le mueven al celular que parece que, y nos cuesta un poco más de trabajo. Va a haber tiempo. Pero hay que pararse y decir, bueno, ¿qué está pasando y cómo me voy a ir yo empapando de esto que es nuevo para mí, que no sé ni por dónde empezar ni cómo se come? Y abrirnos a estas comunidades de aprendizaje. Quizás no participé, pero estuve escuchando. Hablaron ahí de los tipos de inteligencia artificial generativa, ¿qué será eso?
Le voy a preguntar a mi sobrino, a mi nieto, ¿no? O a mi hijo. A ver, explícame esto. Le preguntaba a mi hija, oye, ¿qué es esto de Discord? No entiendo lo que es esta red social. No me lo supo explicar porque también no saben tampoco ellos qué es. Y tuve que investigar, pero al final de cuentas me di que hay un universo de cuestiones tecnológicas que vamos a desconocer y no podemos conocerlo todo. Sería imposible. Pero con que demos un paso a la vez, capacitándonos, explorando, porque también venimos de una generación donde si le movías un poquito, se descomponía. No, no le muevas, mira, ya lo echaste a perder. ¿Sí o no? La computadora, yo me acuerdo que hasta se le ponía una fundita, y como un plastiquito, y era así de, a las 8 te toca usarla. Y así, ya déjale ahí, métele el turbo, y hoy en día, lo peor que puede pasar con el chat, si le dices algo, nada, no le pasa nada, no se descompone. Entonces creo que un primer paso es atrevernos a utilizarlo. A ver, dime cómo le descargas aquí, porque hay como 1000 versiones, ahí no sé cuál es la buena. Ahí está. Y después de todo esto que estuvimos aquí platicando, conversando, pues cabría la pregunta, ¿no? ¿Para qué existe nuestra escuela entonces? Si ya está la IA, con toda esta tecnología, con todo este conocimiento, ¿para qué está la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela entonces hoy en día? Y aquí nuevamente me gustaría escuchar, ¿para qué existe nuestra escuela? A ver, aquí se apoyan con el micrófono. ¿Sí se ve para los que nos están viendo en vivo? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien todo? Bien. ¿Para qué existe nuestra escuela? ¿Se han hecho esa pregunta ahora con la llegada de la IA? Ah, allá también, ahorita platicamos de qué lado. No, no. Ahorita creo que lo van a activar allá, ¿eh? Días, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Ricardo Ramírez de ITASE Matamoros. La compañera que antecedió a usted aperturó con esa pregunta. ¿Para qué sirve? ¿O para qué sirve? ¿Para qué está la escuela? Es formadora, es formadora. A lo mejor voy a hacer un poquito de polémica. Estamos en un congreso de liderazgo educativo, pero creo, es mi opinión personal, creo que la inteligencia artificial es solamente una herramienta. No lo podemos ver como un embudo de que todos nuestros alumnos tienen que ser filtrados por ahí y que todos los tengan que utilizar. No sé si se han preguntado ustedes, yo no soy del área de tecnología, pero yo no sé si se han preguntado ustedes, oye, me ha resultado muy bien la aplicación de la inteligencia artificial en el aula. Espérame, te voy a prestar para que te escuchen, sobre todo en la virtualidad. Sí. Utilizar la inteligencia artificial en el aula, a lo mejor a muchos de ustedes les ha servido demasiado y les ha dado buenos resultados. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de alumnos han utilizado la inteligencia artificial? Yo creo que debemos también utilizar como base fundamental el modelo educativo pedagógico, es decir, no dejar fuera tu estilo de aprendizaje. He escuchado varios maestros que son de esa área de tecnología y se han expresado favorablemente con el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde un punto de vista de su estilo de aprendizaje, no del estilo de aprendizaje de sus alumnos. Yo estoy completamente seguro, si nos metemos un poquito en la investigación, de que no todos nuestros alumnos en el aula les es del agrado utilizar la técnica de la inteligencia artificial. No todos. Tal vez aquellos que son analíticos o dinámicos sí lo han utilizado con excelentes resultados. Entonces, ¿para qué sirve la escuela? Para formadora de seres humanos con pensamiento crítico, reflexivo, y que la inteligencia artificial es solamente una técnica. Vamos a volvernos a la base, vamos a conocer a nuestros alumnos qué estilos de aprendizaje son. Usted como maestro se va a sentir muy a gusto explicando desde su propio estilo de aprendizaje, y su alumno que es de su propio estilo de aprendizaje se va a sentir también muy cómodo, muy satisfactorio con usted como maestro. Pero debemos conocer los 4 estilos.
Yo los invito a eso, conocer los 4 estilos y luego utilizar la técnica de la inteligencia artificial para tener resultados sorprendentes. Gracias. Muchas gracias. Ok. Veo varias manos levantadas, no sé si. Sí, muy buenos días a todos. César Ramírez, director académico del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas. Es muy interesante todo lo que estamos viendo aquí en cómo utilizamos la inteligencia artificial en los procesos académicos, en nuestros espacios. Y yo quisiera compartirles que, bueno, nosotros hemos reflexionado sobre esta herramienta que fue creada por el hombre y que obviamente como tal tenemos que conocerla para poder aplicarla a nuestros procesos. Y nosotros hemos tratado de llevar a la práctica por medio de una app dentro del Colegio de Bachilleres, dentro del espacio de los dispositivos móviles de los alumnos, una aplicación en el cual se llama Tu Espacio, Tu Voz para los alumnos. Es para poder canalizar todas las necesidades socioemocionales que tienen y está aplicada para todos los estudiantes, los cerca de 18,000 estudiantes que tenemos en el subsistema, ante la imposibilidad de tener psicólogos en cada uno de los departamentos. Pues esta aplicación dentro pertenece con herramientas tecnológicas para que el alumno ingrese de manera anónima y pues obviamente nos permita semaforizar las necesidades y las situaciones. Despliega menú básico para poder tener lecturas, técnicas de relajación, videos, para poder contener. Creemos que estando presentes con ellos las 24 horas, podemos atender algunas situaciones que se dan desde casa y que obviamente generan situaciones de conducta dentro del aula en el proceso y en el horario escolar. Entonces, estos espacios que aparentemente son confidenciales nos permiten a nosotros identificar con nombre y apellido, plantel, horario y ciudad, cuál es el alumno que está teniendo una necesidad educativa especial. Y obviamente desde las oficinas centrales se semaforiza quién necesita una atención inmediata de un psicólogo, de una dependencia, de un director, o simple y sencillamente necesita ser escuchado. Lo comento porque al final de cuentas es tecnología a disposición de las situaciones de la vida diaria y que a nosotros nos está funcionando muy bien. Este semestre lo arrancamos y ya en el proceso de prueba ya tenemos en semáforo algunas situaciones que estamos atendiendo. Nos lleva a tener protocolos como la inteligencia artificial usada en el aula, ahora sí que sigue, o sea, ya detectamos, ya vimos, ahora cómo atendemos, y ya estamos en el proceso de atender los protocolos para poder simplificar la atención inmediata y poder ser canal de ayuda para directores de planteles y para psicólogos de un área directamente de oficinas centrales y poder atender como los alumnos se requiere. Creo que la inteligencia artificial buscándole aplicación educativa y formativa es de gran uso y como en su momento nos creó el conflicto de pasar de los libros, de la literatura de libros al uso de la computadora, al tema del internet. Hoy en día creo que si no nos adaptamos rápido, cuando tengamos el uso de la inteligencia artificial al servicio educativo, vendrán nuevas tecnologías y estaremos en un desfase muy grande para poder poner al servicio de los alumnos y el proceso educativo la tecnología que hoy está en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Definitivamente estamos ante un reto, ¿verdad? Vamos, uno más. Buenos días. Seguimos. Buenos días. Mi nombre es Juan José Maldonado Almanza. Vengo del Instituto Tecnológico Superior del Mante. Quiero comentar que, pues, como ya lo han dicho, la inteligencia artificial es una herramienta, pero que también tiene de repente sus detalles ahí de que no resuelve todo. Comento esto porque he visto resúmenes que les encargo a los alumnos y no me llenan de todo algunos esos resúmenes, ¿verdad? Pero por otro lado, en la práctica, les acabo de poner un problema a resolver y como nosotros estamos formando técnicos que cuando se salgan al ámbito laboral resuelvan la problemática, a cómo resolver, cómo afrontar los problemas. Entonces, uno de ellos, quiero comentarles que les puse a 2 grupos diferentes. Ustedes me van a producir 100,000 plántulas de tomate y al otro grupo 100,000 plántulas de cebolla. Y me van a decir qué sustrato, qué cantidad van a usar, las cajas, la cantidad de cajas, todo lo que se necesita y el costo económico. Entonces, pues, oiga, pues
está difícil. A lo que quiero llegar con esto, que con la inteligencia artificial, a lo mejor no van a pensar, porque se los va a resolver la inteligencia artificial, pero sí los puse a patinar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Entonces, piénsenle, y entonces les di unos tips, y ahí van los muchachos. A lo que quiero llegar, estamos formando profesionistas que salgan a resolver el ámbito laboral, y ojo, que se apoyen con la inteligencia, siempre y cuando sea el resultado positivo. Muchas gracias. Estamos en esa transición, si se fijan, hemos tenido comentarios diversos, algunos incluso un poco opuestos, porque estamos hablando de una herramienta la cual está buscando integrarse en nuestras actividades. Y ahorita el foco está completamente en saber cómo se va a implementar, cómo se va a usar y qué vamos a hacer con ella. Pero volvemos a insistir, entender que es una herramienta. Las herramientas están al servicio del ser humano. Y ahorita a lo mejor el boom de la inteligencia artificial nos hace pensar que va a revolucionar el mundo. Ya decían allá, no, pues es que me llegan los pacientes y casi me quieren decir que les tengo que recetar. Pero si como escuela nos hacemos esta reflexión en el colectivo y vamos dejando por sentado cuál va a ser y cómo vamos a reestructurar nuestra cultura escolar utilizando la herramienta de la inteligencia artificial para que nos ayude, ya lo decían aquí, la generación de una aplicación que nos va a ayudar a medir cuestiones socioemocionales de nuestros alumnos, ya nos decían allá, lo estamos utilizando para cuestiones de diseño, le estoy poniendo retos más elevados a mis alumnos y forzándolos a algo más con el uso de estas herramientas. Y no se llame o no se diga todo el tema administrativo. Ese gran trabajo que nos quitaba más de la mitad de las actividades que hacemos como docentes. Y a veces quedamos más desgastados de estar revisando que dedicándoles el tiempo a nuestros alumnos. Hoy en día, ya lo decía la compañera, yo puedo ponerme a trabajar con mis alumnos, puedo aprender junto con ellos, podemos crear juntos y generar una comunidad de aprendizaje. Entonces, si sabemos aprovechar lo mejor de estas herramientas, si generamos comunidad, grupos de aprendizaje, y si en la escuela generamos estos espacios para darle sentido a nuestra labor docente, creo que vamos a volver a nuestra esencia. ¿Qué nos hizo ser docentes? Vamos a la siguiente. Porque si no saben responder la pregunta, entonces, pues ninguna herramienta nos va a salvar. Pero si podemos responder esa pregunta, entonces, otra más, entonces ninguna herramienta nos va a detener. Y con esto yo cierro y les agradezco mucho a todos. Gracias. Vamos a tener oportunidad de una pregunta más. ¿Se me escuchan? Ah, sí. Buenos días. Bueno, yo tenía una opinión respecto a todo lo que han comentado respecto a la inteligencia artificial. Y bueno, mi manera de pensar es que creo que todo parte de la competencia que queremos desarrollar en el estudiante. Entonces, si nosotros lo que queremos es que el estudiante aprenda a utilizar una herramienta de diseño, entonces vamos a trabajar sobre una herramienta en específico. Pero si yo lo que quiero es que el alumno desarrolle una imagen que proyecte algo, entonces le voy a permitir utilizar inteligencia, porque no le voy a evaluar cómo utiliza la herramienta, sino el mensaje que quiere dar. Igual si queremos desarrollar que el alumno aprenda a redactar, entonces hago ejercicios con él en el salón de clase para evaluar que realmente él está redactando. Pero si lo que quiero es que entienda un tema, entonces sí lo dejo utilizar inteligencia artificial. Entonces yo creo que partimos dependiendo qué es
lo que voy a evaluar o qué es lo que quiero desarrollar en el estudiante, ¿no? ¿Qué competencia quiero que el estudiante desarrolle? Y es donde le permito o no utilizar inteligencia artificial. Definitivamente, a veces parece que estamos evaluando la inteligencia artificial, ¿no? Bien, aquí y allá. Recuerden nuestros invitados vía digital, si tienen alguna duda también ustedes o alguna pregunta, háganla llegar al chat de esta transmisión para que puedan ser, ¿sí?, atendidos. Una última pregunta, por ahí no sé si nos pueden auxiliar con el micrófono. Ok, vamos a darle paso a una pregunta que está en el chat de la plataforma. ¿Podría comentar sobre el uso del GeoGebra en el aprendizaje de las matemáticas? GeoGebra es una aplicación, está orientado al aprendizaje de las matemáticas y de la geografía, no sé si la conocen, es una aplicación que es gratuita y es muy visual. Entonces, los docentes pueden aprender a utilizar esta plataforma y trabajar con sus alumnos temas complejos o temas que quizás tallándole en el pizarrón o en el pintarrón nos pueda llevar casi toda la sesión a implementarlo directamente a través de esta aplicación. No sé si por ahí va el tema de la pregunta. Oigan, aprovechando también, por ahí se comentaba que cómo se le podía hacer para que los docentes que todavía tienen cierta renuencia al uso de la inteligencia artificial pudieran irse integrando a este proceso. Pues la respuesta está aquí, ¿eh? La respuesta es caminar en equipo, la respuesta es trabajar en comunidad. Creo que es el único camino ese y que todo lo que se aprenda se pueda aplicar a la realidad del contexto que vivimos los docentes. La herramienta llega y se ensambla tal y como se requiere. Yo creo que por ahí es el camino, más que teoría. Utilizo la IA para mejorar las presentaciones, construir casos de estudio, diseño de actividades, estructuras y planeación de proyectos. ¿Qué tan importante es el uso responsable y ético de la IA? Pues de entrada creo que es lo que se ha estado platicando, ¿no?, en la sesión. Estamos en ese proceso de vivir el miedo, de creer que porque todo lo pueden copiar, pueden incluso plagiar, si podemos decirlo, dándole solamente un clic, que hay muchos temas que todavía están sobre la mesa. Incluso por ahí platicábamos que acaban de decretar que el uso de imágenes generadas con IA son de dominio público, así lo hubiera estado haciendo yo a través de prompts. Entonces el tema que era el tema del uso ético de la inteligencia artificial, de alguna manera también es algo que se tendrá que ir decidiendo de manera interna en el colectivo, pero también hay documentos que nos van orientando. Por ahí están todas las orientaciones que la UNESCO nos comparte, se pueden descargar libremente de internet y creo que podemos tener una buena base para generar estas políticas internas que vamos a trabajar en nuestras escuelas. Muy bien, por cuestión de logística se nos agotó el tiempo, pero hagan llegar sus preguntas, aquí van a estar acompañándolos todavía un ratito más nuestros ponentes. Y bueno, despidamos con un fuerte aplauso al maestro Emanuel Elizondo, director de alfabetización digital de la Secretaría de Educación de Jalisco. Y recibimos al maestro Alejandro Luz de Ríos, quien hará entrega del reconocimiento para el maestro. Que se escuchen, por favor, fuertes sus aplausos.